Hola chicas, buenos días. Vamos a esperar. No, ya están la mayoría, somos 18 la marca en el grupo. Bueno, vamos a empezar a ver un video. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. ¿Me confirman si la ven y si lo pueden escuchar, por favor? Sí se ve, profesora. Sí se ve, días. profesora, buenos días. Se escucha Buenos lejos. días. Se escucha lejos. No, sí se escucha bien. ¿Sí? A ver, porque tiene todo el audio. Ah, no, perdón, no se escucha. Yo pensé que usted. Ah, ok. De todas maneras voy a subirle aquí para que quede. Me llamaba especialmente la atención que como máscara. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención que como máscara de Superman era también el animal preferido por casi todos los niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso a más de una fuerza descomunal. Pero después de la actuación, y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta? ¿Por qué no huye? Cuando yo tenía 5 o 6 años, todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Y entonces pregunté a un maestro, un padre, un tío, por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba maestrado. Hice entonces la pregunta: si está maestrado, ¿por qué la cadena? La verdad es que no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y de la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí, por suerte para mí, que alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa, porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. A pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era realmente demasiado dura para él. Imaginé que el elefantito se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro, hasta que un día terrible para su historia futura, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió realmente poco después de nacer. Y lo peor es que jamás ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Así es, Demián. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo del elefante. Grabamos en nuestra memoria este mensaje: no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando este mensaje que nos expusimos a nosotros mismos y por eso nunca volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas
Miramos de reojo la estaca y pensamos, no puedo y nunca podré. Muy bien, chicas. ¿Qué les pareció esta reflexión del elefante encadenado? Pues está muy bonita, profesora. Es una forma de motivarnos, ¿no? Y evitar el no ser como el elefante, el no puedo, no puedo. Sí, Dar esas todos, barreras, ¿no? claro, todos tenemos, ¿no? De repente a veces tenemos algo como el elefante. Tenemos una estaca que nos ancla, nos detiene, ¿no? Entonces, pues descubrirlas es ver qué es hacia dónde quiero ir y cómo quiero vivir. Les digo, es momento de reflexionar, de ver, y también para pues para la práctica docente, ¿no? ¿Qué es lo que les detiene? ¿Qué es esa idea arraigada que tengo y que me puedo decir, no puedo? Cuando estuve revisando algunas tareas y me mencionan que vieron algo de educación especial, eso me gustaría compartírselo más adelante. La mayoría saben que yo trabajo en educación especial y pues la mayoría de los alumnos que nos tocan en educación especial son elefantes, ¿no? Que les dicen no puedo, no puedo, no puedo, y es bien importante quitar esas barreras y esas eh, etiquetas que nos ponemos y que les ponemos a los alumnos. A veces sin conocer a una persona, aquí no, nos ha pasado que no conocemos a una persona, pero ya le etiquetamos como que nos cae mal, porque alguna actitud no nos pareció o no es acorde o no se parece a lo que nosotros tenemos establecido y cuando la conocemos y nos damos esta oportunidad, pues bueno, resulta que no era como pensábamos y cambiamos, tenemos grandes beneficios, ¿verdad? ¿Alguien más que me quiera compartir qué le pareció este video? ¿Qué le hizo pensar en este momento? Vamos a ver cuántas estacas tenemos, ¿no? Y eso queda para su reflexión, ver qué es lo que nos detiene para salir adelante. Vamos a empezar hablando de la investigación educativa. Ya hablamos la semana pasada un poquito de investigación educativa. Ok. Ahí. La investigación, en sentido amplio, es hacer diligencias para descubrir una cosa, profundizar en algún género de estudio. En sentido estricto, es un proceso que mediante la aplicación de métodos científicos procura obtener información relevante para extender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. La característica fundamental de la investigación es el descubrimiento de principios generales, ¿no? El investigador debe planear cuidadosamente una metodología, recoger, registrar y analizar los datos obtenidos y en ciertos casos crear instrumentos propios. Acá, ¿qué nos dice? Vamos a ver esta parte de descubrir principios generales que se puedan aplicar y que puedan ayudar a más personas. Para que sea una investigación en forma y para que sea reconocida, pues obviamente debe de tener una metodología que ya existe, que debemos de seguir para darle validez a esta información. Díganme, aquí estoy viendo el chat, me van diciendo.
Si escuchan Una bien. pregunta, Miss, ¿está proyectando? Porque pues no se ve. No se ve. No, no se ve, maestra. Déjenme. Sí, sí estoy proyectando, pero déjenme. Aquí está. ¿Ahí ya lo ven? Sí, Miss. Y ya, profesora. Ya se ve. Perfecto. Perfecto. A ver, yo les pongo dos. Nada más había ya avanzado dos, ¿eh? Ay, ahora ya no quiero avanzar. Ay. Ya. Ahí está. Bueno. Aquí está lo que había empezado, metodología de la investigación educativa, que en sentido amplio es hacer diligencias para descubrir una cosa, profundizar en algún género de estudios, y en sentido estricto es un proceso que mediante la aplicación de métodos científicos procura obtener información relevante para extender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. ¿Cuál es la característica fundamental de la investigación? Es el descubrimiento de principios generales. Les digo, algo que pueda yo aplicar a en diferentes ámbitos, ¿no? Que desde donde yo estoy y lo que yo estoy viendo lo pueda aplicar en diferentes lugares. Debemos de planear cuidadosamente una metodología, recoger, registrar y analizar los datos obtenidos y en ciertos casos crear instrumentos propios. A veces los instrumentos, los test, las pruebas, como yo les mencionaba, están estandarizados. ¿Qué quiere decir? Que se aplican en otros países y es difícil, a veces hasta el vocabulario viene de manera diferente. Entonces, crear nosotros nuestros propios instrumentos para obtener esa información. En investigación pura y aplicada, a la investigación pura se le conoce también como básica o fundamental, se apoya dentro del contexto teórico y su propósito fundamental es el de desarrollar teoría mediante el descubrimiento de amplias generalizaciones o principios. Poco se preocupa de la aplicación de los hallazgos, en todo caso serán otras personas y no el investigador quienes encuentren la aplicación práctica. Aquí muchos conocemos a Sigmund Freud, que es el padre de la psicología, del psicoanálisis, ¿no? De varios conceptos que para su época estaba muy adelantado, y el neurólogo austriaco Sigmund Freud es considerado el fundador del psicoanálisis, método de fragmentación de la estructura psíquica. ¿Qué quiere decir? Que la mente la va a fragmentar, va a analizarla de manera que es un todo formado por partes, y estas partes, estos fragmentos, dan como resultado la psique humana, ¿no? La mente, todos los pensamientos, cuyo objetivo es la investigación de los significados inconscientes del comportamiento, así como los sueños y fantasías del individuo. El psicoanálisis es un procedimiento curativo de los trastornos mentales, principalmente de las neurosis. Aquí Sigmund Freud habla mucho de etapas y habla de todo el desarrollo humano, y él es uno de los primeros investigadores en cuanto al comportamiento, en cuanto a la mente, y ya pues es el padre del psicoanálisis. Aquí está, aquí lo vemos, ¿no? A la investigación aplicada se le denomina también, bueno, regresando un poquito aquí a Freud, si nosotros vemos, bueno, Freud, todo lo que él investigó, se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Hay algunas cosas que se siguen ocupando y algunas cosas que siguen estando vigentes, aunque si nos vamos, pues ya van a ser más de 100 años que él murió, ¿no? Ya son 90 años más o menos, 80 y tantos, y sigue vigente, ¿no? Se sigue ocupando los principios que él empezó a investigar. Él no vio toda la aplicación de su teoría, ¿no? Él empezó a investigar, él empezó a sacar estos acuerdos, estas teorías del psicoanálisis, de ver
el yo, el superyo, el ego, el complejo de Electra, el complejo de Edipo, todas estas, como él lo habla de neurosis, él decía que un problema en alguna de las etapas obviamente iba a tener repercusiones en el desarrollo del ser humano. Entonces, todo esto sacó las teorías, pero ya no vio la aplicación. Sus métodos para aplicar y investigar eran... Él creó sus propios métodos de investigación, sus propios instrumentos, y todo estaba muy relacionado a las fantasías y a la sexualidad de las personas, a sus sueños y deseos, ¿no? Esto es lo que nos hablaba Sigmund Freud. A la investigación aplicada se le denomina también activo-dinámica. Busca confrontar la teoría con la realidad. Es el estudio y la aplicación de la investigación a problemas concretos. No se orienta al desarrollo de teorías, sino que parte de ellas. Aquí, es decir, no, yo no voy a buscar una teoría nueva, sino lo que yo sé, las teorías que ya existen, cómo las voy a aplicar al entorno donde yo estoy, cómo voy a hacer a desarrollar esto. Erich Fromm, desde 1900 a 1980, miembro de la Sociedad Berlinesa de Psicología, Fromm emigró a Estados Unidos ante el ascenso del nazismo. Su principal preocupación fue destacar la importancia del componente social en la personalidad psicológica alemana, vertiente que Freud había rechazado en sus estudios esencialmente individualistas, ¿no? Freud hablaba de la persona y de las experiencias y de las vivencias. Fromm no, Fromm le toca una época, como aquí vemos de los nazis. No sé si han escuchado hablar de Fromm, o si alguien ha leído a Fromm, a Erich Fromm. Ahorita les digo cómo se llama. El Sí, arte de tiene- amar. y El miedo a la Fromm, ¿verdad? libertad, un libro que... Claro, el arte de amar. Y él, sus obras las escribió estando en un campo de concentración, ¿no? Cuando yo escucho a Fromm, inmediatamente viene a mí la película de La vida es bella, ¿ya la vieron? Sí, Sí. Sí, ¿verdad? Está bonita. Y habla de esta parte de lo social y de cómo influyó todo esto y cómo este papá busca que su hijo no viva de esa manera. O sea, están en esa circunstancia y para, pues, cambiar esta realidad, empieza a crear un juego con su hijo, ¿no? Para que él no vea todo lo que se estaba viviendo en ese momento y lo vea desde otra manera. Entonces, Fromm escribió sus libros estando en un campo de concentración y El arte de amar es, creo que, su más grande obra. ¿Dudas y preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Me regreso. Ok. En investigación educativa está dirigida a la búsqueda sistemática de nuevos conocimientos y conocimientos probados a desarrollar conceptos, enfoques y esquemas que definan la observación y la experimentación, la percepción e interpretación de los fenómenos educativos. Entonces, ¿por qué es una búsqueda sistemática? Porque lo vamos a hacer paso a paso, ¿no? Ya está la metodología de investigación, ya está estos pasos que debemos de seguir y que no debemos de brincar. Como yo les decía, una planeación es una investigación, pero no seguimos estos pasos sistemáticos que si los siguiéramos y podríamos presentarlos en un congreso, por ejemplo, como una ponencia, porque al final de cuentas es una investigación, entonces darle forma a lo que ya hacemos. Les digo, los docentes somos investigadores innatos,
Cuando le damos forma a esto, pues ya podemos realizar investigaciones. Así que no les dé miedo la investigación. Es algo muy bonito y que hacemos cotidianamente. Vamos a buscar nuevos conocimientos y conocimientos probados, como ya vimos, ¿no? O sea, buscar algo nuevo que pueda aportar y también lo que ya está, cómo yo lo puedo aplicar a mi contexto y cómo puedo ayudar al contexto en el que yo estoy investigando o en el que me estoy desarrollando. Vamos a desarrollar también conceptos y enfoques y esquemas que refinan la observación, ¿no? Lo que yo veo, cómo puede cambiar este enfoque, esta teoría, cómo la puedo aplicar, esto, cómo lo puedo yo ocupar aquí. Y la experimentación, la percepción e interpretación de los fenómenos educativos. Obviamente, si dos personas están investigando el mismo fenómeno en el mismo contexto, lo van a ver de diferente manera, porque sí va a influir mucho lo que es mi historia personal y cómo yo lo estoy viendo y desde qué punto lo estoy analizando. ¿Qué obstáculos socioculturales tenemos en la tarea de la investigación? El etnocentrismo, tendencia a erigir los valores y las costumbres del grupo en que uno ha nacido y ha sido educado como normas infalibles de juicios, al grado de no aceptar ideas o costumbres de otros grupos humanos, ¿no? De decir, bueno, aquí se hace esto y siempre se ha hecho esto, no hay manera de cambiarlo, o estos valores son los que se ocupan y que en gran medida pueden pues ir cambiando, ¿no? Y nos impide ver otras cosas que existan. Entonces es bien importante también que esto no me deje avanzar, ¿no? Aquí en etnocentrismo tiene que ver con el elefante. Esta costumbre que él tenía, ¿no? El video que vimos, la reflexión que escuchamos, de cómo ya tenía tan anclado estas ideas que ya cuando al principio le costaba trabajo y lo intentó zafarse, indudablemente lo ha de haber intentado, pero era tan pequeño que no pudo. Entonces le queda esa memoria de decir no puedo, y a veces también estos juicios van a partir de los valores, de las costumbres familiares y sociales a los grupos que pertenecemos. Está la subjetividad, es considerar las ideas propias como las únicas válidas e irrebatibles, ¿no? De decir, esto lo que yo pienso es así y no va a cambiar. Esto nos va a detener en una investigación. No podemos ser subjetivos en una investigación, tenemos que ser objetivos. El autoritarismo, aceptar como verdadera una afirmación, no por ella en sí, sino por la persona que la asegura. De decir, como lo dice mi jefe o como lo dice esta persona que yo creo que es importante, pues así es y yo creo que así es, no lo voy a cambiar, ¿no? Entonces ese es el autoritarismo. Aceptar y deducir verdadero, dar por sentado que es verdadero algo que dice una persona a la que yo creo autoridad, sin ponerlo en contexto, sin analizarlo. Yo digo, así como él lo dijo, está bien y así es. Estos son 3 obstáculos que tenemos. ¿Qué otros obstáculos? Aquí tenemos otros 4, que es el dogmatismo, el erigir fórmulas como si fueran verdaderas, absolutas, y no abrirse al estudio, crítica y discusión. La base de estas verdades solo se justifica por la doctrina o corriente de pensamiento a la que se alude. Es semejante al autoritarismo, ¿no? Aquí va, en autoritarismo es cuando lo dice una sola persona, ¿no? Una autoridad, y en dogmatismo
de creer ya son teorías que voy a creer 100% o corrientes del pensamiento, que no voy a poner en tela de juicio, que no voy a decir si está bien o está mal. Impresionismo nos habla de confundir experiencias transitorias con verdades generales. Es decir, por ejemplo, que todos los hombres son iguales, basándose únicamente en experiencias personales, es juzgar al todo por una de sus partes. Acá es muy común que caigamos en esa parte, ¿no? Les pongo un ejemplo. Yo estoy en una escuela, en una junta auxiliar de aquí de la ciudad de Puebla, que ya es, aunque es junta auxiliar, ya es parte de la ciudad, ¿no? Ya como que lo absorbió. Y hay familias que tienen mucho tiempo viviendo en esa junta auxiliar y ya tenemos apellidos, ¿no? Me dicen, no, pues si te toca ese apellido, a ver, ese niño quién es, es de tal familia, no, es un relajo, no te va, no le ponen atención, las consienten, tal, todo lo malo de la familia, ¿no? Y oh, sorpresa, podemos ver que alguien algún miembro de la familia si sobresale o vemos que sí está trabajando, no, pero como es de esa familia, no lo va a lograr. Y a veces esto nos detiene en la investigación y también en la práctica educativa, ¿no? De decir, no, como es o viene de la sierra, en la escuela donde yo estoy, tengo una población flotante. ¿Qué significa esto? Estoy a un lado de la zona militar. Entonces, ahorita ya los militares tienen su escuela, ¿no? Dentro de sus instalaciones, pero que tendrá 2 años más o menos de escuela, 2, 3 años cuando mucho. Entonces siempre estaban, la escuela más cercana que les quedaba era donde yo laboro actualmente. Y siempre decíamos, ¿no? Es hijo de militar, no, pues no va a poder porque ha venido de muchas escuelas o porque ha estado con diferentes métodos de trabajo en diferentes estados, pues, no, aquí no va a poder con el nivel con el que trabajamos. Entonces eso nos detiene y nos frena. En este impresionismo y de decir algo que me pasó, uno de mis alumnos venía de la selva chiapaneca, sí, de la selva de Chiapas. En la escuela donde estaba, obviamente estaba dentro de la selva y era una escuela rural. Un niño con Asperger no sabían cómo tratarlo, entonces lo dejaban que hiciera lo que quisiera y los niños lo mordían y le pegaban. Siempre estaba con moretones y con mordidas, en la espalda sobre todo, los brazos. Y cuando llegó a Puebla me decía, es que los niños de Chiapas son salvajes. Yo le decía, no puedes decir que todos los niños de Chiapas son salvajes solamente porque te tocaron algunos compañeros. No, es que todos. Y él decía, a ver, cuando estuvo en varios lugares de Chiapas. No, ahí no. No, en San Cristóbal no, ahí sí me trataban bien. No, pero en la selva, bueno, los niños de esa escuela fueron groseros contigo. No puedes decir que todos los niños eran salvajes, porque así me decían. Eran salvajes, porque lo maltrataron en un momento, ¿no? Entonces, no podemos, por la experiencia que tuvimos, etiquetar a las personas en cuanto al impresionismo. Otro obstáculo son los estereotipos, imágenes creadas por la cultura, no comprobadas, no comprobadas generalizaciones injustificadas por el lugar de nacimiento, sexo, carrera, profesión, color de piel, posición económica, etcétera, el racismo, la xenofobia y el malinchismo, ¿no? De decir, bueno, esto viene muy de la mano, el impresionismo con los estereotipos. Podemos decir, bueno, es que como es güerito, es payaso. O como viene, les decía, ¿no? Tenemos alumnos de diferentes estados, de diferentes contextos, entonces no podemos decir, no, pues como viene de acá, no va a aprender. Ya sabemos, por ejemplo, alumnos que vienen de Guerrero y Oaxaca vienen con un nivel bajo.
No es poner estereotipos, pero sí sabemos la situación de paros y de, por ejemplo, Oaxaca no llevan consejos técnicos, las guías de consejo técnico escolar no las llevan en el estado de Oaxaca. Obviamente va a haber algunas modificaciones y Oaxaca siempre ha estado en paros desde antes de la pandemia, ha habido paros y paros y paros, lo que es Oaxaca y Guerrero. Esto no es poner estereotipos porque sabemos que ahí las clases han sido pocas, pero pues ya sabemos qué tenemos que trabajar con ellos y cómo podemos nivelarlo al nivel del resto del grupo. Entonces, impresionismo y estereotipos van mucho de la mano. Especialismo es devaluar el conocimiento que no está en nuestra área, o pretender que la ciencia cultivada por nosotros es válida en otra área de fenómenos. Acá, ¿qué podemos decir? Que solamente lo educativo vale, no, ¿verdad? Decir, es de otra área, no lo voy a ocupar, o no me va a servir, pero en alguna manera el conocimiento se entrelaza y va de la mano. ¿Dudas y comentarios hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Sí, Miss. Todo bien. Ok, chicas. En tipos de investigación, tipos y definiciones, está la histórica, que busca reconstruir el pasado de manera objetiva, con base en evidencias documentales. Características, depende de fuentes primarias y fuentes secundarias, somete los datos a crítica externa y somete los datos a crítica externa e interna. Ya sabemos cuáles son las fuentes primarias y secundarias de la investigación, las fuentes que tenemos para investigar. ¿Sí saben cuáles son las fuentes primarias y cuáles son las secundarias? Sí, profesora. Las primeras son las de más confianza, donde viene, digamos, más directamente la información. Claro, la información de primera mano, ¿no? Si yo quiero, aquí en Histórica, y quiero hablar, o estoy investigando sobre la Revolución Mexicana, pues todos estos documentos, las cartas, y que ocuparon oírme, por ejemplo, a la casa de los hermanos Jordán, esa sería una fuente primaria, ¿no? Porque ahí inició y ahí son personajes que estuvieron en esa época. Esas son fuentes primarias. Y secundarias, pues ya sería algún libro sobre la revolución. Eso ya sería una fuente secundaria, ¿no? Esa es la investigación histórica. La descriptiva, el enfoque se hace sobre conclusiones dominantes, sobre cómo es una persona, grupo, fenómeno social, cómo funciona X, etc. El investigador no se interesa en explicar, no va a describir solamente. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo describir algo educativo? Voy a describir cómo ha sido el papel del padre de familia en la pandemia. Yo no voy a explicar qué ha pasado o al papá que ha tenido, sino solamente voy a describir cómo ha sido, ¿no? A lo mejor he visto que iba avanzando, iba apoyando y ahora ya no. Este es lo descriptivo. ¿Quién me ayuda a empezar a leer la correlacional, por favor? Por un dulcecito que ya está aquí la garganta, dándome la... ¿Determina la variación de ciertos factores en relación con otros? Sí, ¿cuáles son sus características? Indicada para establecer relaciones estadísticas entre características o fenómenos. Ok, gracias. Acá, ¿qué significa correlacional? Voy a ver cómo es que esto afecta de esta manera, ¿no? Voy a ver qué relaciones puedo tener, estadísticas,
entre fenómenos. Ahorita en la pandemia, ¿qué podía yo relacionar? ¿Qué podría yo investigar que pueda yo relacionar? ¿Qué me puede dar un ejemplo? Por favor. ¿Qué puedo yo relacionar para investigar dentro de la pandemia y en el ámbito educativo? La economía y el abandono escolar. Muy bien. ¿Ustedes sí lo han visto? ¿Está afectado? Sí, sí, profesora, sobre todo ahora, ¿no? Con la pandemia se vio más reflejado. Sí. Y en todos los niveles, ¿no? En la educación, obligatoria, en la educación media, en la educación superior, todos estos cambios cómo ha afectado. Esto es, obviamente, puede ser una investigación correlacional. Ciertos factores pueden ir afectando a otros. También puede ser que el tipo de aprendizaje de los alumnos o el estilo de aprendizaje, como a lo mejor esta educación híbrida o educación a distancia, hablando de educación obligatoria, cómo ha permitido, yo he visto niños que les ha ido muy bien este tipo de metodología y hay otros que no tanto, ¿no? Entonces también esto lo podemos ir relacionando. En otros tipos de investigación está estudio del caso, estudia intensivamente a un sujeto o situaciones únicos, permite comprender a profundidad lo estudiado, sirve para planear para investigaciones posteriores más extensas. No es útil para hacer generalizaciones, ¿no? Si yo estoy estudiando un solo chico, un solo caso, una sola situación, no voy a poder hacer generalizaciones, porque es especialmente para esto. Para las estrategias que yo estoy buscando son solo para esta situación y para este alumno o alumna. Yo les decía, si yo investigo, si a mí me preguntaran cuál ha sido mi alumno de educación especial con más reto, creo que es una niña que ahorita ya ha de tener unos 18 años, que tenía TDAH, depresión, ansiedad. ¿Qué más tenía? Ya no me acuerdo de tantos. Tenía un expediente médico así, de todo lo que decían, ¿no? Entonces, obviamente, generalizar las adecuaciones para ella no podía yo, porque eran muy específicas, de acuerdo a sus características y de acuerdo a ello. Ahí yo no puedo generalizar por todas estas variables que tenía y por todas estas combinaciones que la alumna tenía. Yo siempre le decía a la mamá, un grupo grande no le ayuda, porque se distrae fácilmente. En sus periodos de ansiedad, agarraba los sacapuntas, les quitaba la navaja y se quitaba las cejas y las pestañas. Entonces sí teníamos que tener mucho cuidado y en un grupo de 35 niños era imposible estar monitoreando su comportamiento. En secundaria, que se va a un grupo pequeño, la niña avanza porque era muy inteligente y su nivel de inteligencia no se veía tan afectado, ¿no? Algunas cosas. Entonces, estas adecuaciones que yo hacía para ella no puedo yo generalizarlas porque eran específicamente para ella, era para ese caso en particular. Experimental es aquella que permite establecer relaciones de causa-efecto, ocupa grupo experimental y de control, el investigador manipula el factor supuestamente causal, usa procedimientos al azar para la selección, designación de sujetos y tratamientos. Entonces aquí yo voy a ver la causa y el efecto, yo voy a manipular la información, yo voy a ir viendo
qué es lo que tengo que ir poniendo en mi grupo experimental, en mi grupo de control, y yo voy a ir aquí manipulando la información. ¿Ya han escuchado de Pavlov? Pavlov nos habla de investigación experimental totalmente. De los perros de Pavlov, ¿han escuchado? Sí, Ahí es experimental totalmente. Si yo les digo, vamos a hacer un ejercicio de Pavlov en este momento, que piensen en su comida favorita, en el olor, que se la imaginen, en el olor, en la textura, en el sabor, que cuando yo llega a mi boca el primer bocado, ¿qué provoca en mí? ¿A qué sabe? ¿Cómo se siente? En este momento la mayoría, pues yo también estaba pensando en mi platillo favorito, estamos salivando, ¿no? Nos imaginamos y ya empezamos a esta sensación y a decir, así huele y aquí ya empiezo a salivar, porque este estímulo me trae estos recuerdos, ¿no? Me trae, lo tengo en la memoria, que cuando yo lo imagino, pues ya lo puedo asimilar y ver cómo está, a qué sabe, a qué huele, y obviamente empiezo a salivar. Eso hacía Pavlov. Entonces, con esto empezó a investigar Pavlov, que tenía un grupo de perros, les ponía una campana y el alimento. Obviamente escuchaban la campana y empezaban a salivar. Les ponía la campana sin alimento y empezaban a salivar porque ya sabían que era esto. ¿Qué nos pasa? Yo siempre les digo, parecen las escuelas, ¿no? Los que ya estamos en escuela, o acuérdense cuando íbamos a la escuela, cuando tocaba el timbre para el recreo inmediatamente nos daba hambre. Porque ya es un estímulo, una causa y un efecto. Entonces, algo así es la investigación experimental de cómo voy a ir manipulando para lograr un efecto. Voy a ir viendo y voy a ir investigando. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Muy bien. Existe una historia que, sea verdad o leyenda, pinta muy bien a Tomás Alva Edison. Cierta vez que el inventor estaba trabajando en el perfeccionamiento de su primera lámpara incandescente. Le entregó una bombilla terminada a un joven ayudante, quien se puso muy nervioso y la llevó paso a paso, escalera arriba. Pero en el último peldaño se le cayó. Todos los colaboradores de Edison tuvieron que trabajar otras 24 horas para hacer una nueva bombilla. Al cabo, el ilustre científico se la entregó al mismo muchacho. Ese gesto seguramente cambió la vida del joven. Edison sabía que estaba en juego algo más que el foco. ¿Qué creen que estaba más en juego? ¿Qué otra cosa estaba en juego? ¿Por qué creen? ¿Ustedes sí creen que cambió la vida de este joven cuando le dio la bombilla de nuevo? Sí, porque iba a impactar negativamente si es que lo hacía a un lado, ¿no? Porque como que lo etiquetaría, ya que como se le cayó una vez, pues Si ya no le sí, iba a sí, dar la confianza, ¿no? ajá, Y aquí, al darle la confianza, pues obviamente él va a cuidarla de mejor manera y a seguir trabajando para investigar. Gracias. Métodos de investigación.
Por su raíz etimológica quiere decir a través de un camino, ¿no? Es un camino que yo debo de seguir. Esa es una investigación. Eso es investigar. Seguir un camino, a través de un camino. Un método es el camino o procedimiento viable para conseguir un fin propuesto. Un método científico es el procedimiento adecuado para lograr los fines del pensamiento científico. Gracias a un buen método, el científico logra con mayor seguridad el control de variables, la producción tecnológica, la explicación de la realidad y la satisfacción intelectual. Muchas veces escuchamos a los investigadores, yo lo investigué porque yo quería saber más, ¿no? Por amor al arte, por querer investigar, por no quedarse con lo que existe, sino ir más allá. En todo método se puede exigir la eficacia, que es la seguridad para obtener el fin deseado, y la eficiencia, la adecuación y la proporción de los medios empleados para conseguir el fin propuesto. Entonces, que yo voy a lograr esto, o sea, en el método científico y en este camino que voy a ir teniendo, voy a tener eficacia, la seguridad de que voy a llegar al fin, y la eficiencia, que son todos los medios que voy a tener para llegar a este fin. El método analítico de la voz griega ana, que indican en y lisis, acción de desatar o solución. Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. Analizar significa desintegrar, descomponer un todo en sus partes para estudiar en forma intensiva cada uno de sus elementos, así como las relaciones entre sí y con el todo, ¿no? De decir, ¿cómo voy a separar cada elemento? Voy a descomponer esto para estudiar cada parte y ver cómo se relacionan estas partes entre sí y cómo se relacionan con el todo, con lo que yo quiero investigar. Eso significa analizar. La importancia del análisis reside en que para comprender la esencia de un todo hay que conocer la naturaleza de sus partes. ¿Qué pasa cuando tenemos, ya habíamos platicado la semana pasada, ¿no? Cuando tenemos un alumno con alguna dificultad, conocemos a sus padres, conocemos su entorno y eso nos puede dar más herramientas para poder entender a este alumno o alumna, ¿no? Para ver qué necesita. Y así es esto, para poder entender siempre un todo, hay preguntas que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que las preguntas que a mí más me dan información, pero que también son las más complicadas de hacer, es si un niño fue deseado, no deseado, si fue planeado, no planeado, cómo reaccionaron las familias, porque sí te puede, me da una pauta para conocer cómo estaba el entorno en el que llegó el niño, ¿no? Y que eso es una pauta para el inicio del desarrollo del mismo. Entonces, estas preguntas, aunque son incómodas, pues son súper importantes de realizar.
El método sintético, el término síntesis deriva del griego sin, que significa con, en conjunto, y tesis, posición, colocación, composición y unificación. El método sintético es el necesario complemento de su opuesto, el analítico. Por lo tanto, todo conocimiento se construye teniendo en cuenta ambas vías. El método sintético es progresivo, reservando el carácter de regresivo al analítico, ¿no? El sintético vamos paso a paso, vamos avanzando, y en el analítico lo regresamos. Vemos qué pasó para que llegara a este punto donde nosotros queremos investigar. El método sintético es el que parte de lo simple para arribar a lo compuesto, del conocimiento de las partes, hasta llegar al conocimiento del todo, del conocimiento y conjunción de las causas, hasta llegar al conocimiento de los efectos, comenzando por los conceptos universales que entran en la comprensión de un objeto para llegar a lo menos universal. El método sintético es el que parte de lo simple para arribar a lo compuesto, del conocimiento. Lo leí. Y empezaríamos con el método histórico para la próxima clase. ¿Dudas hasta aquí del método sintético, del método analítico? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? No, Miss. Okay. Bueno, vamos a revisar para la próxima clase lo que es el método histórico y vamos a seguir viendo cuáles son los métodos en investigación educativa. Quien me falta de subir sus tareas, por favor, para que así yo también pueda ver qué es lo que tenemos que reforzar de prácticas 1. Les digo, en su trayecto formativo, esta es una secuencia y sí se necesita tener bien consolidados estos conceptos y aprendizajes para que podamos ir, pues, avanzando. Y con lo que ya pude yo revisar, porque ya estoy viendo qué es lo que necesitamos reforzar para que podamos avanzar de la mejor manera y que puedan hacer este trayecto formativo. Si ustedes ven, son 4 materias, 1, 2, 3, 4, que van cada cuatrimestre y van a ir avanzando, van a ir consolidando estos conocimientos. Entonces sí es importante que estén bien clara toda esta información. Si no tienen ninguna duda y comentario, entonces nos estaremos viendo el próximo sábado. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, chicas. Gracias. Gracias, profesora, igualmente. Gracias. Gracias igualmente. Gracias, chicas.